Yo deseo agradecer la invitación del doctor Franco, amigo de muchos años, y con todo gusto estoy acá para conversar un poco sobre viruela del mono, que en la actualidad oficialmente se denomina mpox, ¿no? Vamos a hacer una presentación más o menos convencional, ¿no? Repasando los aspectos generales relacionados a esta enfermedad y también un poco comentar la experiencia personal que hemos podido tener tanto en el Hospital Almenara como en Vía Libre, que es la otra institución en la que trabajo y en la que hacemos un poco de investigación. Muy bien, por favor, yo mismo manejo esto, ¿no? Así es, gracias. Entonces, algunas cuestiones generales, ¿no? Para empezar. Este virus de la viruela del mono es un virus que en la medicina se conoce relativamente de manera reciente, ¿no? Y originalmente se ha identificado en monos, ¿no? Por eso se llama viruela del mono, pero esto tiene que ver con la identificación inicial del virus. Estudios posteriores han mostrado que el reservorio en la naturaleza son más bien roedores africanos sobre todo, y el humano es un huésped accidental. El virus fue descrito originalmente en 1958 en Dinamarca, pero con animales que procedían del África, y los primeros casos humanos realmente empiezan a identificarse en los años siguientes. La viruela del mono, o viruela símica o mpox, es una enfermedad en la que predomina el componente dérmico, y de eso vamos a hablar, pero tiene un pródromo febril, ¿no? Con malestar general, que suele aparecer unos días previos a la aparición de las lesiones cutáneas. Y este proceso dérmico toma algunas semanas en resolverse. El elemento principal asociado a la transmisión de la viruela del mono es el contacto estrecho. Y específicamente en el gran brote que ha traído la viruela del mono al país el año 2022 es el contacto sexual. Y por eso acá el comentario último en esta primera parte es que hasta el 2022 básicamente esta era una enfermedad que se describía en algunos países africanos y de manera muy ocasional se habían reportado brotes muy limitados además en algunos otros lugares, ¿no? Relacionado a traslado de animales o personas que habían estado en África y que luego habían viajado a algún otro país y se había diagnosticado la enfermedad en esos otros lugares. Pero esos brotes previos a este último del año 2022 han sido siempre muy limitados en cuanto a extensión geográfica y además en cuanto a número de casos involucrados. Entonces, lo que ocurrió el 2022 es una cosa totalmente distinta a lo que se conocía para la viruela del mono hasta ese momento. Un poco hablando de la virología, acá hay algunos detalles. El nombre de viruela tampoco es casual, ¿no? Porque es un ortopoxvirus, ¿no? Está en el grupo, género y familia del virus de la viruela, ¿no? Esta viruela, mpox, es un virus de menor patogenicidad, causa una enfermedad que tiene algunos elementos comunes con la viruela, pero realmente la severidad de la infección, la virulencia del mpox es bastante menor y la enfermedad tiene pues una mortalidad baja realmente en comparación a la viruela. Parte de esta menor virulencia tiene que ver con el tamaño de la partícula viral, ¿no? Y cuando muestran ilustraciones en las que se compara las dimensiones del virus, otros virus pues son mucho más pequeños, ¿no? El virus del COVID, el virus del VIH, en fin, diferentes. Este mpox está entre los virus más grandes que se han identificado. En cuanto a la distribución geográfica, acá pues prefiero poner un mapa de África para que uno dice Nigeria y dice ¿dónde está Nigeria?, ¿no? Entonces, el Congo, que
que es este país muy grande que está acá en la zona central del África, es el Congo de, bueno, acá este es un mapa antiguo porque encima dice Congo belga, ¿no? Pero ahorita es la República Democrática del Congo. Y el otro Congo, más chiquito que está acá, estas zonas son las zonas donde el clade o la clade 1 ha sido la zona endémica de la clade 1. Y luego lo que se llama el África del Oeste, esta zona de acá, que principalmente incluye Nigeria, es donde está la clade 2. Y esto es importante porque el brote grande del 2022 es originalmente reconocido como clade 2B y viene pues de esta región del África del Oeste, ¿no? Que incluye Nigeria y algunos otros países más en esta zona de acá. Pero bueno, para tratar de acordarnos, hablemos de Nigeria y hablemos de Congo. Bueno, dijimos que hay un reservorio animal, ¿no? Los roedores y con cierta frecuencia, los primates no humanos y el ser humano como huéspedes, ¿no? o sujetos de contagio a partir de esta fuente primaria, de este reservorio, y también el contacto entre monos y humanos provoca la presentación de casos humanos. Ahora, la circulación del virus en los seres humanos, específicamente a partir del 2022, está relacionada a la transmisión sexual. Acá no se llega a leer bien, me parece, pero dice transmisión homosexual, y esa es una de las características que vamos a comentar luego. Y bueno, en general, prácticas sexuales y contacto cercano, ¿no? Y esto puede afectar a la larga a todo tipo de personas, pero después vamos a reconocer que la transmisión por sexo entre hombres es lo que ha diseminado la infección en esta última oportunidad. Y acá una representación de las manifestaciones clínicas más comunes, ¿no? Fiebre, por ejemplo, hasta el 60% de los casos, lesiones dérmicas, más del 80%, adenopatías y dolor anal, ¿no? También con alta frecuencia. Bueno, esta es una imagen que describe, ¿no? La fisiopatología del proceso de la infección, el ingreso del virus hacia las células humanas, primero a nivel superficial, sea piel o vía aérea, que es más inusual, el avance hacia los ganglios, y a nivel celular el proceso pues de desensamblaje y luego la formación de las nuevas partículas virales que a su vez van a continuar su proceso de replicación en otras células. El punto de esta imagen además era para señalar que hay dentro de este ciclo algunos medicamentos que se han identificado como capaces de interferir con los procesos de la replicación del virus y potencialmente tendrían actividad terapéutica, ¿no? El Cidofovir, que es un agente contra citomegalovirus, que realmente no está disponible en nuestro medio, y por otro lado el Tecovirimat, que actúa en un momento más tardío de la replicación viral, que es en la formación de la cubierta externa del virus, que es lo que va a permitir la capacidad invasiva de otras células y, bueno, la replicación del virus y la diseminación del proceso viral. Acá la línea de tiempo para explicar cómo ha sido el desarrollo de los eventos en relación al mpox. Como dije, la identificación inicial en Dinamarca, en monos, en el año 58, los primeros casos humanos en cantidades limitadas, fíjense ustedes, un primer brote en África, 48 casos, en los años 80 otro brote de 357 casos, acá otro brote en los años 90 también, más de 500 casos. Por primera vez se identifica
algún caso fuera de países africanos, en Estados Unidos, hubo un nuevo brote en Nigeria y llega este gran brote del 2022, que bueno, si acá les estoy hablando de 300 casos, 500 casos, bueno, nada que ver pues, porque acá hubieron más de 100 países involucrados, más de 100.000 pacientes afectados en el periodo de la emergencia, ¿no? El periodo de la emergencia internacional duró entre junio del 2022 y mayo del 2023, ¿no? Entonces, en un periodo relativamente breve, hubieron cerca de 100.000 casos y una afectación global realmente, ¿no? Entonces, esto fue una cosa de un orden de magnitud totalmente distinto y de una gravedad pues mucho mayor. Aquí algunos otros datos adicionales. En octubre, o sea, unos meses después ya de pasado el pico de la epidemia, la OMS cambió el nombre de la enfermedad, ya no deberíamos hablar de viruela del mono, sino hablar de mpox, ¿no? La emergencia internacional, como dije, concluyó en mayo del 2023 y hay una nueva emergencia internacional que se declaró en agosto del 2024, pero esta está relacionada a un brote de casos que se ha restringido al África, también con algunas decenas de miles de casos, con mayor mortalidad que la provocada por la clade 2B y bueno, de distribución exclusivamente africana. Esta emergencia internacional en realidad continúa y luego vamos a comentar también algunas diferencias que hay. Los casos del clade 2B han continuado a nivel internacional, ¿no? O sea, el fin de la emergencia, el 2023, no implica que se haya extinguido la presencia del mpox en los países que han sido afectados, ¿no? Entonces, a lo largo, por ejemplo, del 2023, del 2024, en nuestro país también se han ido identificando más casos, con ciertas limitaciones que luego voy a comentar también. Bueno, entonces, el brote global del 2022 se reconoce por primera vez en mayo de ese año y es una cosa de gran rapidez su diseminación, como dije, empieza primero a reconocerse en el Reino Unido y pocas semanas después otros países de Europa, Norteamérica, Canadá e incluso el Perú en el mismo mes de mayo del 2022 también ya identifica casos, ¿no? Rápidamente además se hace claro un perfil epidemiológico, ¿no?, de transmisión asociado a relaciones sexuales y sobre todo presentación de lesiones en el resto del cuerpo, pero específicamente y muy característicamente involucrando también el área perineal, ¿no?, zonas genitales, ano, recto y afectando por población homosexual sobre todo. Esta imagen muestra pues lo que pasa hasta mayo del 2023, se puede apreciar muy claramente, ¿no?, la magnitud de la curva epidemiológica, más de 1.000 casos en algún momento semanalmente, ¿no? Y luego esto cae y eventualmente se mantiene así, con algunos picos, ¿no?, que se hacen más sostenidos acá, cuando aparece la nueva emergencia internacional, pero acá hay que distinguir que esta es clade 2B y esta es clade 1B y esta es distribución mundial y esta es distribución africana y esta es transmisión sexual y esta es transmisión por contacto, por contacto cercano. Entonces, en realidad las características epidemiológicas y la distribución geográfica tienen diferencias que son muy reconocibles. Esta es la gráfica que representa el comportamiento de los casos en África, ¿no? Y entonces, acá conozcan por favor que en la gráfica anterior estábamos hablando hasta de 1.000, 1.200 casos por semana.
Esto es hasta 200 o más, ¿no? Entonces, cuando hay el brote mundial, en África habían 50 hasta 100 casos semanales en algún punto, lo cual era proporcionalmente pues muy poco en comparación a lo que se estaba observando en el resto del mundo. Y cuando llega el brote de la clade 1B y de afectación en África, acá sí esto alcanza picos muy altos en comparación a lo que pasaba el 2022, 2023 en África, ¿no? Entonces, esto se ve acá como una cosa más pequeña, ¿no? Pero si lo miramos dentro de lo que es la epidemiología regional de África, sí, lógicamente representa un aumento importante de casos. Y acá, para explicar, ¿no?, que estos casos están fundamentalmente concentrados en el Congo, ¿no?, en el Congo Democrático y en la República del Congo. Nigeria también tiene casos, pero en menor proporción. El grueso de casos se concentra en esta zona. Entonces, cuando hablamos del clade 2B, la presentación clínica o las características de la presentación incluyen población predominantemente HSH y una alta proporción de personas con VIH. Lo del pródromo febril, si bien es característico y es frecuente, no necesariamente está presente siempre. Las lesiones dérmicas también son muy características y suelen estar presentes, por supuesto, pero con el agregado de que hay una afectación principal, que antes no era así, de compromiso genital o perigenital. Las lesiones pueden tener diferentes estadios de desarrollo, ¿no? Eso lo voy a mostrar en un momento. Puede haber proctitis, uretritis, sobreinfección bacteriana como complicaciones asociadas, ¿no?, al proceso primario. Dolor local asociado a las lesiones, fiebre como parte del pródromo, como parte del proceso propio de la enfermedad o como parte de manifestación de infecciones agregadas, puede estar presente siempre. Y la buena noticia es que la mortalidad está en el 0.1, 0.2%. Los casos de mortalidad o los casos severos con complicaciones suelen estar asociados a inmunosupresión profunda. En nuestro medio y para efectos prácticos, personas con infección por VIH y CD4 menor de 200. Ahora, las personas de riesgo, la lista, digamos, incluye personas que tienen neoplasias hematológicas, que están recibiendo quimioterapia, trasplantados de órganos, niños menores de 8 años, embarazadas. Y bueno, la lista incluye una serie de categorías como las que estoy mencionando, pero también, para efectos prácticos, este es el grupo de personas que en nuestro medio puede hacer complicaciones por mpox. Y más o menos la idea es que aparece una lesión, ¿no?, una pequeña vesícula, que luego pasa a ser una pustulita y crece un poco y se umbilica, ¿no?, forma un ombligo. Luego su ulceración, la costra y la resolución o desaparición, ¿no?, por el desprendimiento de la costra. Y como decía, estos diferentes estadios pueden aparecer o pueden presentarse simultáneamente, porque lo que ocurre a veces es que las personas comienzan teniendo lesiones en una parte, estas comienzan a progresar y en otras zonas pueden comenzar a aparecer lesiones nuevas, ¿no?, y lógicamente van a tener estadios más tempranos, ¿no? Entonces, a la hora que llega una persona puede presentarse con diferentes estadios. Este aspecto de la lesión costrosa, cuando es una lesión severa, puede asociarse a cambios necróticos, ¿no? Y entonces puede haber lesiones extensas con necrosis severa y necesidad de realizar procedimientos de limpieza, de escarectomía, ¿no?, cuando son casos más complicados. La distribución de las lesiones puede también ser muy amplia, puede involucrar
zonas limitadas del cuerpo, como dije, la región perineal, pero además puede haber lesiones en el cuero cabelludo, en la cara, en fin, en todas partes del cuerpo. Y el diagnóstico diferencial es más o menos amplio, ¿no? Cuando uno ve a un paciente, el paciente puede decirnos ciertas cosas y a veces no decirnos todo, nos puede negar contacto sexual y entonces no necesariamente vamos a tener toda la información. Pero además, si ustedes miran el aspecto de las lesiones, realmente pueden parecer diferentes cosas dependiendo cómo encontremos el caso, ¿no? Y entonces puede parecer un herpes simple o un herpes zóster, sí puede parecer. Varicela, por supuesto. Sarampión en personas adultas también se puede ver. Sífilis secundaria, bueno, de repente un poco más difícil, pero está en la lista de diagnóstico diferencial. Síndrome pie, mano, boca. Estas dos de acá, molusco contagioso y criptococosis cutánea, específicamente relacionadas a este aspecto de las pústulas umbilicadas, ¿no? Entonces, realmente yo tengo que decirles, el diagnóstico, la sospecha puede ser clínica, pero el diagnóstico requiere PCR. Y acá tenemos nuestros problemas, ¿no? Porque para hacer PCR tengo que llenar una ficha epidemiológica de 4 hojas, ¿no? En la que me preguntan 50 cosas. Nadie lo hace. Esa es la realidad. Nadie lo hace. Y entonces, ahora voy a llegar a que el 2024 se han diagnosticado 90 casos. Encima llenas tu ficha, lo mandas al laboratorio y anda a ver si te sale el resultado, ¿no? Se demora. En Vía Libre nosotros hemos estado en un estudio sobre tecovirimat, bueno, ya terminó y eso voy a comentar, y estábamos detrás de los resultados. El ministerio pues no nos mandaba los reportes. Bueno, hablamos un lío. Entonces, nadie tiene ganas de estarse comprando el pleito de llenar una ficha engorrosísima, ¿no? Sin utilidad práctica real, y luego esperar a ver si te llega un resultado, ¿no? Y anda a tratar de averiguarlo y te pelotean de un lado para el otro. Entonces, el 2024, conclusión, el Perú, 90 casos diagnosticados. Por supuesto que han habido muchos más. No los 4.000 que hubo en el auge del brote, pero probablemente han habido 300 o 400 casos, ¿no? Entonces, bueno, esas son las realidades de la vida, ¿no? Pero lo real es que el diagnóstico clínico en viruela del mono es una herramienta que tiene sus limitaciones porque las lesiones pueden ser variables, porque el paciente puede no decirnos las cosas como realmente son y porque el diagnóstico diferencial es más o menos amplio. Bueno, el manejo es cuidados locales e higiene. Hay que estar atentos a las complicaciones que pudieran producirse. Pueden ser necesarios ciertos procedimientos de limpieza, como decíamos. Y en cuanto a tratamiento específico, es bien fácil porque no hay, ¿no? O sea, se ha propuesto el tecovirimat, el CDC en los Estados Unidos aún lo recomienda, pero en estos años han habido 2 estudios importantes. Acá está este estudio que se llama STOMP, es el único estudio doble ciego, controlado, con una muestra relativamente grande, en el que no se llegó a establecer beneficio terapéutico. O sea, el estudio lo que quería era evaluar si aquellas personas que recibían tecovirimat tenían una resolución más rápida de las lesiones o tenían un menor desarrollo de complicaciones, ¿no? O una negativización del PCR en las lesiones que se examinaban, pero nada, y al final el estudio tuvo lo que se llama pues una terminación anticipada, ¿no? Porque el comité independiente que monitorea los resultados
estableció que ya no se iban a poder establecer ningún beneficio del tratamiento, ¿no? Entonces, eso ha quedado ahí y previo a ello hubo otro estudio que se reportó también de uso de tecovirimat en África con la clade 1 y con una conclusión similar, ¿no? Entonces, si bien hay un sustento teórico, ¿no? Se ha identificado ciertos procesos en el ciclo celular del virus en el que actúa el tecovirimat, eso no significa que tenga un beneficio terapéutico. Para hablar un poco de lo que se vio en el Perú, ustedes pueden ver el gran pico que hemos tenido. Acá en el periodo el periodo inicial hemos tenido alrededor de 3.000 casos y cantidades muy pequeñas a lo largo del 2023, del 2024, y esto lo que implica básicamente es que, bueno, algo así como el COVID, ¿no? Llega un virus y se incorpora. El COVID se ha incorporado en nuestro pool de virus respiratorios al cual podemos estar expuestos. El Mpox se ha incorporado pues al conjunto de infecciones de transmisión sexual que pueden presentarse, ¿no? Y acá, de todas maneras, ya les comentaba, un subregistro importante por las circunstancias y por las maneras como hay que hacer el diagnóstico etiológico. Ya, y el Perú siempre pues está excelente, entre comillas, ¿no? Está en el tope, mejor dicho, de los indicadores malos de salud, ¿no? Entonces, en este brote, yo les he dicho, más de 100 países afectados. Por número absoluto de casos, el Perú es más o menos el número 8 o 9 a nivel mundial. Y si hablamos de incidencia, porque, o sea, cuando digo 8 o 9, ¿quién nos gana? Nos gana Brasil, nos gana Estados Unidos, Colombia, que también tiene más población que nosotros. Pero a la hora que hacemos el ajuste por población, pasamos al segundo lugar. Entonces suena increíble decir, esto que viene del África, llega a Europa, a Norteamérica, cae por el Perú y se enciende pues la epidemia y terminamos siendo el segundo país con incidencia más alta. Alguien por ahí me puede levantar la mano y corregir, no doctor, somos terceros, pero no estoy contando Gibraltar, ya que es un enclave, una colonia chiquitita con unos miles de personas. Pero hablando de países de verdad, bueno, no sé si también eso califica el Perú, somos puesto número 2 a nivel mundial para este brote. Entonces, una cosa que rompe la cabeza, o sea, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿cómo? Se supone que tenemos población en terapia antirretroviral controlada, que se supone no se está infectando, y resulta que tenemos cualquier cantidad de viruela del mono precisamente en esa población, ¿no? Y eso es una cosa que yo no entiendo, la verdad, y por supuesto nos avergüenza al final porque hemos tenido una epidemia terrible, incontrolable en su momento, y seguimos teniendo una baja carga de casos, pero como les decía, queda este Mpox como parte pues del pool de infecciones de transmisión sexual que por ahí aparecen, ¿no? Y que puede estar metido en una proctitis, en una uretritis, en nuestros pacientes, ¿no? Bueno, en el 2024 siguieron habiendo casos, como ya dije, también un subregistro muy importante. Y el otro factor que entra en esto del subregistro es que la población afectada, o sea, la población HSH, ya conoce la infección. Y entre ellos mismos se pueden diagnosticar y decir, esto es tal cosa. Pero no vayas al hospital porque no te van a dar el diagnóstico. Y encima te expones a que algún médico diligente quiera darte descanso médico y confinarte en aislamiento, porque la norma técnica dice pues 3 semanas, ¿no? Y entonces no vayas, pues, quédate en tu casa, haz tus cosas, no te va a pasar nada, ¿no? Y es la verdad en la gran mayoría de casos.
Así como el COVID cuando recién llegó, pues era una enfermedad que implicaba un riesgo mortal, en la actualidad, sí, tienes tu prueba de COVID, ya anda, trabaja nomás, ponte tu mascarilla, ¿no? O sea, los conceptos y las prácticas van variando, y las actitudes, y entonces la población de riesgo de mpox ya conoce qué puede pasar y qué no puede pasar en relación al mpox, y entonces hay una mirada más tranquila, si se quiere, ¿no? Hay menos alarma, y eso también contribuye a que haya menos búsqueda de atención médica y menos identificación de casos. Pero el perfil epidemiológico del mpox en cuanto a la transmisión sexual y la población afectada, ¿no? Predominantemente de hombres que tienen sexo con hombres y un alto porcentaje de personas con VIH, eso se mantiene. Si ustedes recuerdan, el año pasado vieron noticias, incluso una alerta epidemiológica sobre el mpox, pero en realidad no se refería a este mpox clade 2B, sino a la clade 1, que es lo que hemos mostrado sobre el África. ¿No? Esta es más o menos las características del 2022, 95% de hombres, 75% o más HSH, 55% de personas con VIH. Esa es más o menos la característica. Como voy a apurarme porque estoy ya con el tiempo, se utiliza como prevención vacunas antivariólicas, específicamente una que se llama Jynneos, es la que se trajo al país, una protección alta, eso sí, y son 2 dosis, pero actualmente no está disponible tampoco, o sea, solamente hubo un lote que se utilizó durante el momento del brote epidémico. El aislamiento de contacto está indicado por 3 semanas. El uso del preservativo, bueno, si hablamos de una ITS, podemos decir, bueno, hay que usar preservativo, pero no solamente el contagio es a través de las áreas genitales, sino en la medida que haya lesiones en otras partes del cuerpo, por supuesto, la transmisión también puede hacerse por esa vía, y entonces el uso del preservativo no tiene una eficacia total, ¿no? Ya, y para terminar, entonces, yo diría que este brote de mpox que llegó el 2022 nos agrega una patología adicional al conjunto de ITS que las personas pueden desarrollar. Ha sido pues una epidemia concentrada, ¿no? Es un término que se ha utilizado en VIH. No hay tratamiento, la incidencia en el Perú fue muy alta, actualmente hay actividad limitada, ¿no? De baja escala, pero bueno, no podemos asegurar que eso va a seguir siendo así. El tema de las infecciones y su comportamiento es muy dinámico, muy cambiante, así que bueno, hay que estar atentos, ¿no? Estamos pasando una etapa de bajada y ojalá que siga siendo así. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta del público? ¿Han desarrollado alguna vacuna para la viruela de mpox? La vacuna que se utiliza es una vacuna contra la viruela. Una vacuna específica contra la viruela del mono no se ha desarrollado. Pero la protección cruzada es alta, ¿no? Y por eso no ha habido necesidad de buscar una nueva vacuna específica para mpox. ¿Alguna otra pregunta del público? Muy bien, agradecemos al doctor Gustavo Franco. Gracias, Roberto. Doctor José Hidalgo, en nombre del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, queremos agradecerle mucho por su participación. Gracias. Con esta charla tan interesante. Yo mismo no sabía que éramos segundos en un tema y me parece increíble, ¿no? No. Quizá hay alguna razón para eso también. Doctor Hidalgo. Sí. Ojalá fuera la clasificación al mundial. Muestra tú.